Ahorita vamos a ver ya un poquito de lo que son los números reales, así que pues vamos a comenzar. ¿Qué son y cuál es su clasificación? Por ejemplo, los números reales son todos aquellos números que nos sirven para hacer operaciones matemáticas y se representan en una recta numérica. Por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar lo que es una recta numérica. Es una línea horizontal que en sus extremos tienen una flecha, en la cual podemos identificar que en el lado izquierdo, en el extremo del lado izquierdo, está menos infinito y del lado derecho aparece un más infinito. Eso quiere decir que todavía hay una infinidad de números que ahorita nosotros vamos a identificar cuáles son esos números. Y bueno, esta recta numérica está en el centro dividida por el número 0. Por ejemplo, del lado derecho podemos identificar números con color verde, en el cual nosotros podemos visualizar un símbolo de un más. Esto quiere decir que son números positivos. Por ejemplo, aquí tenemos el más 1, más 3 medios, el número pi, más 4, más 5 y más raíz de 25. Bueno, y nosotros podemos aquí visualizar, por ejemplo, diferentes tipos de números. Del lado izquierdo vamos a tener también números, pero nosotros podemos notar que estos números tienen una diagonal, que esta diagonal quiere decir que es un número negativo, es menos 100. Por lo tanto, nosotros del lado izquierdo del 0 siempre vamos a encontrar en la recta numérica los números negativos. ¿Y cuáles son estos números negativos? Podemos visualizar también a menos un cuarto, menos 1, menos 5, menos 100 y menos raíz de 25. O sea que igualmente sí parecen algunos números idénticos, pero con diferente signo. Así que eso es algo que nos va a ayudar a identificar y saber colocar dónde nosotros tenemos que poner ciertos números, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros notamos que aparece primero más 1. ¿Y por qué aparece después más 4? Bueno, pues nosotros siempre vamos a colocar siempre sí o sí el número más grande, más alejado del 0, cuando es un número positivo. Y del lado izquierdo, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, aquí está menos 1 y menos 5. Menos 1 vamos a colocarlo más cerca del 0 y ese número ahorita o posteriormente en el siguiente tema de la siguiente clase voy a decir el por qué hay que colocarlo más cerca del 0 y vamos a después explicar qué es el orden y con la comparación a otros números. Bueno, y estos números reales que nosotros vimos en la recta numérica, ¿cómo los vamos a clasificar o identificar? Bueno, su clasificación de estos números reales se pueden clasificar en dos categorías, que son los números racionales y los números irracionales. Y por ejemplo, también nosotros notamos que los números racionales también se dividen en dos categorías o subcategorías, que son los números naturales y los números enteros. También notamos y vemos que los números naturales a su vez se dividen también en números primos y compuestos. Los números enteros también se dividen en tres subcategorías, que son positivos, el 0 y negativos. Voy a mostrar, por ejemplo, algunos ejemplos de algunos números que vamos a nosotros notar en qué categorías deben de ir. Así que bueno, empecemos. Los números naturales nosotros los vamos a identificar con la letra N mayúscula y la letra N en negrita. Así que bueno, por ejemplo, ¿qué son estos números naturales? Son todos aquellos números que nos sirven para contar. Por ejemplo, aquí notamos N, el conjunto o los números que nosotros vamos a encontrar en esta categoría son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Notemos que aquí aparecen 3 puntos suspensivos, o sea que todavía continúa la numeración, todavía son una infinidad. Con esto decimos que todavía existen muchísimos, una infinidad de números. Los números naturales son todos los números positivos empezando desde el número 1. Todos los números positivos van a ser todos los números que estaban del lado derecho del 0 en nuestra recta numérica. Y por ejemplo, los números naturales n se clasifican también en números primos y compuestos. Los números primos son todos aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad y el propio número.
Eso quiere decir que solamente son divisibles o se dividen exactamente en dos números, entre ellos mismos o entre el 1. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Igualmente notamos que hay 3 puntos en los cuales nos dice que todavía hay muchos números primos y nosotros podemos notar que, por ejemplo, el 2 solamente se divide exactamente entre el 1, 2 entre 1 es 2, 2 entre 2 es 1. Así que solamente se divide exactamente entre dos números. Si queremos dividir entre otro número, notamos que no se puede, solamente si tenemos números decimales se podría hacer, pero no. Los números primos nos dice estrictamente que solamente se pueden dividir entre dos números, nada más. Y por ejemplo, los números compuestos son todos aquellos que tienen más de dos divisores. Aquí notamos que son, por ejemplo, el 4, 6, 8, 9, 10, 12 y todavía continúa la lista. Todavía hay una infinidad de números compuestos que nosotros podemos encontrar. Estos números compuestos pueden tener muchos divisores. Pueden tener más de 2, 3, 4, etc. Dependiendo del número, vamos a encontrar que lo pueden dividir. Y bueno, vamos ahora a lo que son los números enteros. Estos números enteros nosotros los vamos a identificar con la letra Z en negrilla. Igualmente la letra Z en mayúscula. Y bueno, estos números enteros son todos los números positivos, negativos y el 0. Así que, por ejemplo, nosotros aquí notemos que son los números negativos como el -4, -3, -2 y -1. El 0, como ya mencionamos, también es un número entero. Y los números positivos también son números enteros. Aquí tenemos, por ejemplo, +1, +2, +3, +4. Y ahora, por ejemplo, los números racionales. Los números racionales nosotros los vamos a identificar con la letra Q mayúscula en negrita siempre. Y bien, estos números racionales, ¿cuáles son? Nosotros, por ejemplo, notamos o les mencioné que había una fracción en nuestra recta numérica. Y, por ejemplo, nos dice son todos aquellos números de la forma A sobre B, con A y B. Y notamos que aquí aparece como una letra E curviada. Este símbolo quiere decir que A y B pertenecen ¿a qué? A los números Z. ¿Pero cuáles son los números Z? A los números enteros. Entonces A y B pueden ser números enteros, pertenecen a los números enteros. Nosotros entonces ya sabemos que A puede ser, por ejemplo, un número entero. Puede ser +1, +2, +3, +4, +100, +1.000.000. O puede ser negativo, como ya vimos en los ejemplos, -4, -3, -2, -1, -1.000.000, etc. Así que A y B pueden ser números negativos, el 0 o positivos. Eso es lo que nos quiere decir esto. Pero con un detalle muy importante, donde B nunca puede ser 0. Este símbolo de un igual con una diagonal quiere decir que no puede ser nunca 0. De esa forma en matemáticas nosotros decimos que B nunca puede tomar el valor de 0. Es muy importante esto porque es una regla de las matemáticas importantes que nosotros nunca debemos olvidar. Y bien, a esta forma de A sobre B se le conoce como fracciones. Por eso que desde hace rato yo les mencioné que ese número con una diagonal y abajo otro número se llamaba fracción. Y aquí tenemos un ejemplo de números racionales que, como ya les mencioné, se identifican con la letra Q. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, 3 medios. Tenemos también -7/4. También tenemos 4 tercios. Tenemos -5 novenos. 1 medio. Entonces las fracciones pueden ser positivas, negativas. Porque entonces habíamos dicho nosotros que A y B puede ser un número entero. De esa forma nosotros podemos tener muchísimas fracciones. Bien, los números o las fracciones comunes suelen clasificarse en fracciones propias y fracciones impropias. Estas fracciones, bueno, entonces también se pueden clasificar en dos tipos, que son las fracciones propias, que estas fracciones nos dicen que el numerador es menor que el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros ya sabemos que un número arriba, una diagonal y un número abajo es una fracción. Pero bueno, ¿qué pasa
si tenemos aquí, por ejemplo, 2 arriba y un 3 abajo? Al número de arriba nosotros lo vamos a conocer como numerador y al número de abajo lo vamos a conocer como denominador. ¿Qué pasa entonces si el número de arriba es más chico que el número de abajo? Como aquí podemos notar en estos ejemplos, el 2 es más chico que el 3. En el segundo ejemplo de menos 3 cuartos, el número 3 es más chico que el número 4. O sea, otra vez se vuelve a repetir, el número de arriba es más chico que el número de abajo. Y con el tercer ejemplo notamos lo mismo. Entonces notamos que en este tipo de fracciones los números de arriba son más chicos que los números de abajo. Entonces, bueno, a este tipo de fracciones se les va a conocer como fracciones propias. Cuando el número de arriba es más chico que el número de abajo, se llamarán fracciones propias. Bueno, ya sabemos cuáles son las fracciones propias, pero ¿cuáles son las fracciones impropias? Pues es lo contrario. Aquí nos dice el numerador es mayor que el denominador. Aquí notamos en estos ejemplos que ahora pasa lo contrario, ¿no? 4 es más grande que el número de abajo, el 3. En el segundo ejemplo de menos 3 medios, notamos que 3 es mayor que el número de abajo, o sea, el denominador 2. Y en el tercer ejemplo notamos que 7 es mayor que el número de abajo. Ahora, ¿qué pasa? El número de arriba siempre va a ser mayor que el número de abajo, el denominador. Por lo tanto, a este tipo de fracciones donde el número de arriba va a ser mayor que el número de abajo, pues se le llamarán fracciones impropias. Recuerden, y de esta forma nosotros vamos a identificar las fracciones. Y por último, ¿qué son los números irracionales? Nosotros los vamos a identificar con la letra Q con un tilde. ¿Y qué son estos números racionales? Bueno, son todos aquellos con número decimal infinito. Y notamos hace rato en la recta numérica cuando yo les mostré había un número pi. Este número pi vale 3.1416, etc. Nosotros si colocamos en nuestra calculadora, buscamos en internet cuánto vale el número pi, se van a fijar que tiene una infinidad de números decimales. Esos números decimales en los números irracionales nunca van a terminar, van a ser infinitos. Por lo tanto, cuando son números decimales infinitos, se llamarán números irracionales. Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos pi sobre 2 o pi medios. También tenemos menos raíz de 3 sobre 4 o raíz de 3 cuartos. Perfecto. Así que estos son algunos ejemplos de números irracionales. Ahora, ¿han aprendido qué son los números reales? Bueno, ahora sí me despido. Espero tengan un gran día. Recuerden, aprender depende de ti.